Romanos capítulo 7. Vamos a leer del versículo 7 al 12, por favor. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo, hermanos, nos ha enseñado que antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, lo vimos el domingo pasado, hermanos, estábamos casados con la ley, podríamos decirlo así. Y nos pone esa analogía, ¿no? Estábamos casados con la ley. Pero ahora que hemos sido liberados de esa ley por la muerte de Cristo, entonces estamos casados con Cristo. Y decíamos, solteros no hay en ¿verdad? No hay solteros en el tema de la iglesia, ¿no? ¿Estamos casados con la ley o estamos casados con Cristo? En esa línea de pensamiento, el apóstol se va a anticipar a una pregunta que los lectores ya le han hecho de otra manera o ya él ya ha desarrollado de otra manera. Pero una pregunta que podrían hacerle. Y esa pregunta la encontramos en el versículo 7 y podría ser más o menos algo así, poniéndole en lenguaje nuestro. Si la ley ya no es nuestro amo, si la ley ya no es nuestro amo, ¿es la ley entonces pecado? Porque si ya no es nuestro amo, ya no estamos casados con la ley, ahora estamos casados con Cristo. ¿Es la ley pecado? Y entonces, inmediatamente el apóstol le da una respuesta directa que va a desarrollar en estos versículos que vamos a estudiar en esta mañana, pero esa respuesta directa de una vez la da por si vamos a dudar o quizás no vamos a lograr discernir todo lo que viene a continuación. Él da una respuesta directa y nos dice, de ninguna manera. De ninguna manera. Es decir, no hay nada malo con la ley de Dios. No hay nada malo con la ley de Dios. Simplemente, hermanos, y nos lo ha enseñado y nos lo va a seguir enseñando el apóstol Pablo, que el propósito de la ley, hermanos, no es salvación. El propósito de la ley es revelarnos el carácter del pecado. Es decir, hermanos, si no fuera por la ley, no nos hubiéramos dado cuenta de lo que es pecado. Si no fuera por la ley, no nos hubiéramos dado cuenta de lo grande que es el pecado. Y por eso en el versículo 7 que leímos dice, pero yo no conocí el pecado, sino ¿qué? Versículo 7. Sino por la ley. Entonces por la ley es el conocimiento. Conocemos, logramos entender, dimensionar el pecado. Yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, dice él ahí. Continúa diciendo, nos pone un ejemplo del cual va a desarrollar en estos versículos y vamos a intentar entenderlo también nosotros. Dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mire, la ley, hermanos,
podríamos decir que inicialmente nos define conceptualmente el pecado. Nos da una definición de pecado. En el caso de la codicia, de la cual el apóstol Pablo está hablando acá, la ley nos explica, hermanos, lo que es la codicia, lo que significa codicia. De otra manera no sabríamos lo que significa. Entonces la ley, en segundo lugar, hermanos, además de darnos a conocer teóricamente, la ley también nos revela el pecado, pero no solo lo muestra, sino nos lo revela en nosotros mismos. Es decir, nos hace entender nuestro pecado. Y dice el versículo 8, vea conmigo, dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿qué dice? Produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Es como si la ley, hermanos, es como si la ley avivara el pecado que hay en nuestros corazones. Es como si la ley, hermanos, nos develara no solo el pecado en términos generales, ¿verdad? La definición como tal en términos generales, sino, hermanos, nos devela la manera como el pecado vive o reside en el ser humano, en nosotros. Nos revela, saca a luz el pecado que vive en nosotros, que reside en nosotros. De hecho, esa idea, hermanos, no lo vamos a ver hoy, pero esa idea la reafirma el versículo 13, si usted puede verlo, no lo leímos, pero veámoslo si quiere. Versículo 13, mire lo que dice. Entonces, lo que es bueno, ¿vino a ser qué? ¿Muerte para mí? De ningún modo. Al contrario, fue el pecado. ¿A fin de qué dice? Para mostrarse pecado. Entonces la ley, hermanos, nos revela el pecado que hay en nosotros. Se muestra como tal. Lo que hay adentro, la ley lo viene a evidenciar, podríamos decirlo así. ¿Verdad? No es que no esté, está, pero la ley viene a revelarlo, a develarlo. Mostrarse que es pecado. Dice esta versión que estoy leyendo, dice, al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser, ¿cómo dice? Esta versión dice, en extremo pecaminoso. Le leo la palabra de Dios para todos, este versículo. Aquí lo tengo, dice, ¿esto significa que lo que es bueno me trajo muerte? Pregunta, ¿verdad? Entonces responde, de ninguna manera. Lo que pasa es que el pecado, dice, se aprovechó de algo bueno para causarme la muerte y eso desenmascaró al pecado. Mira, aquí uso otra palabra que nos ayuda a entender. Desenmascaró el pecado. Es decir, el pecado está allí, pero la ley viene a desenmascararlo. La ley, hermanos, nos viene a mostrar tal y como somos. Es como si la ley viniera y nos quita la careta, ¿no? ¿Y qué queda abajo? Lo que somos. Desenmascarar al pecado, dice. A través del mandamiento, dice la palabra de Dios para todos, a través del mandamiento se demostró que el pecado es terriblemente malo. Ahora, Pablo entonces, hermanos, está poniéndonos como ejemplo acá la codicia. Mire, en donde por más que el apóstol dice, trataba de evitarla, como que más aumentaba, ¿no? Él pone ahí el ejemplo de él, ¿no? Más aumentaba, más se aumentaba. Es como, hermanos, si nos intentara explicar el apóstol Pablo que cuando él leía la ley, cuando él estudiaba la ley, el pecado se revelaba en todo su esplendor. Se revelaba en todo su esplendor, se evidenciaba lo terriblemente malo que en realidad es. Se mostraba tal como es, en todo su esplendor. Y entonces Pablo, hermanos, podía verse a sí mismo como un gran pecador. Podía descubrir, hermanos,
también de esta manera, no solo su gran pecado, sino al ver ese gran pecado podía descubrir su gran necesidad que tenía de Dios. En realidad, hermanos, cuando leemos la Biblia sinceramente, honestamente, sin ideas y doctrinas preconcebidas, cuando la leemos así, como cuando somos una hoja en blanco, y tratamos de estudiar la Biblia y recibirla con gozo, sin tratar de racionalizar la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia sinceramente, cuando lo hacemos con pureza, cuando lo hacemos con honestidad, hermanos, la palabra de Dios nos revela a cada uno de nosotros, hermanos, nuestra verdadera condición. Nos revela tal como somos. Ya no podemos tener, como el mismo apóstol Pablo dice ahí en el capítulo 12 de Romanos, versículo 3, dice, cada uno dice no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Entonces, cuando leemos la Biblia, hermanos, ya no podemos tener un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener, porque la palabra de Dios nos muestra cómo somos. Cuando nos vemos en el espejo de la palabra de Dios, nos vemos como somos. Cuando leemos los mandamientos de Dios, cuando leemos la voluntad de Dios, vemos, hermanos, cuánto le fallamos a Dios, cuán grandes son nuestras fallas, cuán terrible a veces es nuestra condición. Ya no podemos tener un concepto muy alto de nosotros mismos, espiritualmente hablando. Más bien, la palabra, hermanos, nos revela nuestra verdadera condición. Por eso es que dice el autor de Hebreos, hermanos, allá en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios, yo sé que ustedes se lo saben, ¿es qué? Viva y eficaz, y más que cortante que toda espada de filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué dice? Y discierne los pensamientos y las intenciones. No solo se queda con lo visible, sino que con lo que no se ve. Dios a través de su palabra, hermanos, nos revela, discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando nosotros abrimos la palabra de Dios honestamente, hermanos, quedamos desnudos ante Dios. No hay nada que pueda esconderse de Él a través de su palabra. Su palabra nos revela nuestra verdadera condición. Entonces, la posición de Pablo, hermanos, es entonces que la ley no nos puede salvar. Ese nunca fue su propósito, porque fue dada a pecadores y el pecado ya se había dado, hermano, allá en Adán, cuando la ley vino 400 años después, ya el pecado ya se había dado allá con Adán y Eva. Así que la ley, hermanos, fue dada a pecadores. Entonces, el propósito de la ley fue y sigue siendo revelarnos nuestra condición real. ¿Cuál es esa condición real del ser humano? El apóstol nos la dijo en Romanos 3:23. ¿Qué dice? ¿Por cuanto qué? Y por lo tanto, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, a efecto, hermanos, la ley nos revela esto, nuestra condición, a efecto, hermanos, de mostrarnos que necesitamos de un Salvador, que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos y que por lo tanto requerimos, hermanos, de la salvación a través de Cristo Jesús. Entonces, si la ley, hermanos, no hace su trabajo, nunca podríamos nosotros ver cuánto necesitamos de Cristo. Vivir alejados de la ley, hermanos, implica vivir negando la realidad de nuestra naturaleza de pecado. Vivir lejos de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, sería, hermanos, no reconocer nuestra necesidad. Sería un estado de negación de la realidad de nuestra naturaleza. En otras palabras, hermanos, necesitamos que la ley nos convenza de nuestro pecado, Necesitamos que la ley, hermanos, nos muestre qué tan mal estamos, qué tan mal es nuestra condición, nuestro pecado. Antes de poder ver esa necesidad que tenemos de la gracia de Dios, maravillosa de Dios, gracia de Dios, necesitamos que la ley nos convenza
de pecado. En realidad, quien piensa que no es tan malo, yo sé que en nuestra vida cristiana todos hemos pasado por esa situación. ¿Sabe? Yo nací en un hogar cristiano. No sé de qué edad me trajo mi mamá y papá. ¿Ah? ¿Un mes, 2 meses? Un par de semanas, ¿no? Yo traje a mi cane, la traje de 1 semana. Y algo así me imagino, ¿no? Y entonces uno llega a pensar que uno nació en un hogar cristiano, nació en la verdad, y uno dice, bueno, sí, yo conozco, he leído la Biblia desde niño, he tenido una relación con Dios. Entonces no soy tan malo, ¿no? No soy tan malo. Pero sabe, cuando uno incurre en alguna falla en la vida, y Dios usa eso para darnos una cachetada y darnos cuenta de nuestra condición, para que nos demos cuenta de nuestra condición. Cuando uno comete un error en la vida, uno aprende que no era tan bueno como uno pensaba ser. Y que no era tan inmune, ¿no? Sino que es igual de susceptible. La naturaleza de pecado está en nosotros. Entonces, quien piensa que no es tan malo, en realidad lo que necesita es profundizar en la ley de Dios. Necesita permitirle a su palabra que le revele su condición. Porque cuando esto suceda, entonces nuestra vida va a cambiar. Nuestra vida va a ser más humilde. Vamos a llorar de tristeza, de esa tristeza que el apóstol dice que es según Dios. Porque esa tristeza que es según Dios trae ¿qué? Arrepentimiento. Vamos a tener esa tristeza que es según Dios. Una tristeza también, hermanos, de agradecimiento, porque vamos a reconocer y vamos a poder dimensionar mejor lo grandioso que es nuestro Salvador. Lo grandiosa que es la salvación, hermanos, que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, Pablo, hermanos, también nos quiere mostrar que además de revelarnos el pecado, la ley podríamos decirlo así, hermanos, lo estimula. Miren lo que dicen los versículos 8 y 9. ¿Alguien me ayuda, por favor? 7, 8 y 9. ¿Qué dice? Romanos 7, 8 y 9. La Reina Valera dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí, dice, mire, ¿ves? Produjo en mí toda codicia. Y luego el versículo 9 dice, yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, dice, y yo morí. Quizás, hermanos, la mejor manera de entender esto que el apóstol Pablo está diciendo es con el ejemplo del niño. Con el ejemplo del niño. Mire, aquel niño que quizás apenas está aprendiendo a caminar, que no está prejuiciado, ¿no? Todavía. Que todavía podríamos decir hay pureza, digamos, en su vida, ¿no? Pero usted ve que ese niño que está aprendiendo a caminar, viene el papá y le dice, mijo, no vayas a tocar la estufa, porque te vas a quemar. Mire, quizás el niño ni siquiera había considerado tocar la estufa, ni lo estaba pensando. Por eso tenemos que tener cuidado qué cosas les decimos a nuestros hijos antes de tiempo. A veces nosotros les metemos cosas antes de tiempo, ni siquiera es el tiempo de que les enseñemos ciertos temas, pero ya nosotros ya los prejuiciamos y ya los volvimos todos complicados, ¿no? Pero viene el papá y le dice, mira, no vayas a tocar, te vas a quemar. Y él ni siquiera él andaba sencillamente caminando cerca de allí, dando vueltas, explorando, como está ese niño que está recién aprendiendo a caminar, explorando, aprendiendo a valerse por sí mismo. Sin embargo, ahora que el papá le prohíbe, siente un deseo. ¿Cuál es el deseo que siente?
se despertó, ¿no? Se despertó un deseo de hacerlo. Una curiosidad se ha despertado. Un deseo a lo prohibido se ha generado. Así que en un descuido de sus padres, se acerca y viendo que no lo están viendo, pone su manita sobre la estufa caliente. ¿Y qué pasó? Un grito, usted solo oye un grito, ¿no? Se quemó. Es como, hermanos, es como si hubiera un placer en sí mismo en el hecho de hacer algo que no está permitido. Aunque ese algo, obviamente no tiene ningún placer, porque ir a tocar ahí no va a tener ningún placer para el niño. Sin embargo, hay un placer en el hecho de hacer algo que está prohibido. Un placer que ni siquiera sentía hasta que el papá se lo dijo. Es una especie de perversidad que hay en el ser humano, ¿no es cierto? Es decir, el deseo de hacer algo simplemente por el placer que causa el hecho de que esté prohibido. Es como sentir poco interés por hacer algo malo hasta que llegue el mandamiento y nos produce o nos incrementa el deseo. Podríamos decir entonces, hermanos, que todo pecado tiene un motivo superficial. Por ejemplo, la codicia de la cual está hablando el apóstol Pablo, la codicia podría ser motivada por un deseo excesivo a tener algo que le pertenece a otro, ¿no? Porque eso es codicia. ¿Qué mandamiento es el de no codiciarás? ¿Qué número de mandamiento? El 10. No codiciarás, ¿verdad? Y ahí lista una serie de cosas que no codiciarás, algo que le pertenece a otro. No codiciarás. Robar, por ejemplo, podría ser motivado por una avaricia, ¿no? Que es diferente de la codicia. Tienen un parecido, pero también tienen una diferencia, ¿no? Porque la avaricia es el deseo incontrolado por tener más. Por otro lado, la codicia es el deseo incontrolado por tener lo de otro, lo que le pertenece a otro. Sin embargo, hermanos, el ejemplo del niño nos muestra que el motivo subyacente o el motivo profundo, pues, el motivo profundo del ser humano cuando peca, en realidad el motivo de fondo cuando peca es jugar a ser más poderoso que el mandamiento, jugar a ser más poderoso que las reglas. Entonces hay un motivo superficial como podría ser la avaricia, la codicia o el deseo de tener algo más. Ese pecado tiene un motivo que es superficial, pero el motivo de fondo, la razón de fondo es jugar a ser más poderoso que el mandamiento, más poderoso que las reglas, jugar a ser más poderoso que el autor de las reglas. En pocas palabras, hermanos, el motivo de fondo es jugar a ser Dios. Jugar a ser Dios. Es sentir placer en quebrantar la ley de Dios sin recibir castigo, burlando el castigo, sin sentir que de manera omnipotente, es sentir que de manera omnipotente sí se puede quebrantar un mandamiento, sí se puede quebrantar la ley y burlar las consecuencias. Es pretender, hermanos, imitar a Dios. Y al mismo tiempo, huir y rechazar su ley. Es jugar a ser Dios, es imitar a Dios y al mismo tiempo rechazar su ley. Mire, el ser humano, hermanos, tiene un deseo profundo de estar a cargo de sí mismo, de estar a cargo de las cosas, estar a cargo de todo lo que a él concierne. Desea ser el soberano de su propia vida y el soberano de su propio destino. El ser humano quiere ser el soberano de sí mismo. Así que cada mandamiento que se encuentra en la ley de Dios es como si cada uno de esos mandamientos estuviera violando su individualidad, su soberanía, y le impide, hermanos, vivir
como Él quiere, bajo sus reglas, bajo su propia soberanía. Fíjese que el análisis, hermanos, del apóstol Pablo nos ayuda a comprender la manera como Satanás, hermanos, tentó a Adán y Eva. Usted se recuerda. ¿Sabe qué fue lo que le ofreció a Eva? ¿Sabe qué fue lo que le ofreció? Entonces entendemos lo que el apóstol Pablo nos está queriendo enseñar acá. Que la ley produce, ¿no? Ese deseo. ¿Por qué? Porque el ser humano, en la naturaleza del ser humano, está el querer vivir como él quiere, ser su propio Dios, su propio soberano. Entonces la ley viene a interrumpir ese deseo, ese anhelo de seréis como Dios. Dice la versión 60, la nueva versión internacional dice, llegarán a ser como Dios. Entonces aquí entonces, hermanos, descubrimos que la esencia del pecado, la esencia real del pecado es que el ser humano anhela ser soberano, ser como Dios. Así que cada mandamiento entonces viene a potenciar el pecado, pero también viene a mostrarlo en todo su esplendor. Ahora bien, Pablo dice en el versículo 9, por favor, dice, yo sin la ley, viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. En realidad causa duda este pasaje y ha sido un pasaje pues controversial según algunos teólogos. Porque no es posible que Pablo, que había sido educado, hermanos, a los pies de Gamaliel, y usted sabe quién era Gamaliel. Era uno de los más famosos fariseos de aquel tiempo. Ser educado a los pies de Gamaliel era como quien dice ser educado en Harvard, en la ley. Uno de los mayores conocedores de la ley. Entonces no es posible que Gamaliel, hermanos, lo haya apartado de la ley, porque él dice aquí, yo sin ley viví en un tiempo. Entonces cuando él está diciendo que yo sin ley viví en un tiempo, no puede estar diciendo que se alejó de la ley porque fue educado bajo la ley, con el mejor maestro de la ley. Yo sin ley viví en un tiempo. Así que significa más bien, hermanos, cuando él dice yo sin ley vivía en un tiempo, significa más bien que nunca había visto las demandas reales de la ley. Es decir, conocía la ley, tenía la teoría de la ley, la conocía muy bien, pero no se había percatado el apóstol Pablo de la magnitud de esas demandas de la ley. Había un conocimiento, digámoslo así, superficial, pero no se había percatado de la magnitud, de lo profundo de las demandas de la ley. En otras palabras, hermanos, podríamos decir que Pablo vio y hasta estudió y hasta memorizó un sinnúmero de reglas, pero nunca dimensionó su verdadero significado. Y por eso es que otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, hubo un tiempo que viví sin entender la ley, dice el apóstol. Mire esta versión lo dice bien. Hubo un tiempo, dice la Nueva Traducción Viviente, que viví sin entender la ley, dice. Ya no dice viví sin ley, sino dice viví sin entenderla. Pablo no entendía lo que significaba amar a Dios con toda su vida, con toda su mente, con todas sus fuerzas y a su prójimo como a sí mismo. De hecho, hermanos, podemos recordar cómo Pablo fue partícipe de la muerte de Esteban. Usted se recuerda, ¿no? El primer mártir que se menciona en la palabra de Dios. Fue partícipe del encarcelamiento de cristianos. Y en ese sentido podemos decir que Pablo vivía sin ley. Pablo, entonces, hermanos, tenía una vida. Tenía una vida, porque él dice, yo vivía. Tenía una vida. Según él, tenía una vida. Pensaba que estaba espiritualmente vivo. Pensaba que con conocerla él había alcanzado el mayor bien. Pensaba que era agradable a Dios.
Pensaba que Dios estaba contento con él por ese conocimiento que tenía. De hecho, por eso perseguía a los cristianos, ¿no? Porque él decía que estaban en contra de lo que él creía. Y sin embargo, sigue diciendo el pasaje, versículo 9, venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Venido el mandamiento. Es decir, hermanos, que el mandamiento le hizo ver lo que no era agradable a Dios. Le hizo ver que él mismo, el apóstol Pablo, no era agradable a Dios en lo absoluto. Porque había visto la verdadera dimensión de lo que significaba el pecado. Cuando él estudió la ley, descubrió la verdadera dimensión de lo que significaba el pecado. Así que el pecado revivió, dice el pasaje. Y se dio cuenta de que estaba muerto. Por eso dice, y yo morí. Se dio cuenta que estaba muerto consecuencia de ese pecado. Pablo, hermanos, había sido un orgulloso fariseo, ¿se recuerda usted? Él estaba seguro de su reputación. En Hechos capítulo 26 podemos ver eso, en Filipenses 4, versículo 3, capítulo 3, versículos 4 en adelante, podemos ver esto. Él se sentía seguro hasta que con honestidad, hermanos, sin prejuicios, leyó la ley, estudió la ley y Dios le reveló que era un pecador. Y entonces él dice, yo morí. Un muerto, le reveló que era un muerto, era un fracasado moralmente, un perdido que no puede salvarse, pero que necesita de Dios, necesitaba de Dios. Y es interesante porque dice, el versículo 8, volvemos al 8, dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda malicia. Este versículo, hermano, esta frase sugiere que el mandamiento que mató a Pablo fue no codiciarás. Ajá. Por eso dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en ¿quién dice? En mí, dice, o sea, está hablando en primera persona el apóstol Pablo. Produjo en mí, dice, toda codicia. Entonces sugiere que el mandamiento que mató a Pablo fue el 10º mandamiento. No codiciarás. Lo que, hermanos, no nos sorprende porque Pablo, él, recordemos, fue un fariseo de fariseos. Y los fariseos, hermanos, pensaban que, cuando pensaban en pecado, hermanos, pensaban en términos de acciones externas, visibles solamente. Cuando un fariseo visualizaba el pecado, solo veía lo visible, lo externo. Ellos pensaban que siempre y cuando, hermanos, no llevara a cabo un acto externo, entonces no eran culpables de pecado porque no había una evidencia. Así que eso hacía muy fácil caer en el error, hermanos, que muchos caen hoy en día, de considerarse obedientes y respetuosos a la ley. Nosotros sí guardamos la ley, porque están viéndolo como lo veían los fariseos del Antiguo Testamento, viendo únicamente lo externo. Pero sabe, hermano, razón tenía nuestro Señor Jesucristo cuando enseñó en relación a esto. Ahí en Mateo capítulo 5. Y lo invito a leer todo el capítulo de Mateo capítulo 5. Yo se lo voy a resumir por cuestiones de tiempo. Mateo capítulo 5, nuestro Señor Jesucristo menciona en al menos 5 momentos en ese capítulo. Les dice, oísteis que fue dicho, les dice. Oísteis que fue dicho. ¿Y cuál es el primer oísteis que fue dicho que encontramos en el versículo 21 de Mateo? No matarás. Oísteis que fue dicho, no matarás. ¿Y matar es un acto interno o un externo? Externo, ¿verdad? No matarás. Pero nuestro Señor Jesucristo le dice, pero yo os digo, el que se enoja contra su hermano. Entonces, ¿qué estaba analizando nuestro Señor? ¿Lo externo o lo interno? Los fariseos veían lo externo y nuestro Señor Jesucristo estaba viendo lo interno, porque le dice, el que se enoja con su hermano es como que si lo... Es decir, es potencialmente un asesino de su hermano.
Y luego le sigue diciendo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Un acto externo, ¿no es cierto? Visible. Le llevaron a una mujer que había sido encontrada en adulterio, ¿se recuerda? Pero nuestro Señor Jesucristo le dice, pero yo os digo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿Dónde? Entonces los religiosos, los fariseos veían lo externo y el Señor miraba lo interno. Y le sigue diciendo, oísteis que fue dicho, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. En el versículo 35, un acto externo. Pero les dice, yo os digo, sean vuestras palabras, sí, sí, no, no. Como él dice, ten palabra. No necesitas andar promulgando a los cuatro vientos tus promesas, tus compromisos. Sí, sí, no, es no. Y le sigue diciendo en el versículo 38, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, ¿y qué? Porque así era literalmente, ¿verdad? Yo no sé si qué tanto cumplieron eso en la ley, ¿no? Porque si alguien le golpeaba el ojo y quedaba ciego, ¿qué tenía que hacer? El que le golpeó el ojo al otro había que dejarle el ojo igual, ¿no? Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero mire, hermano, algo externo, pero nuestro Señor Jesucristo le dice, pero yo os digo, al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y finalmente en el versículo 43 les dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Y después lo interno, lo de adentro, lo del corazón. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesús nos revela, nos muestra que los mandamientos no se refieren solo a un comportamiento externo, sino a una actitud del corazón, a motivos internos. Sin embargo, hermanos, cuando los leemos de manera superficial, cuando leemos los mandamientos de manera superficial, podemos contarlos con los dedos, ¿no? Y decir, no matarás, no robarás, no sé qué, no sé cuánto, no codiciarás, no. Podemos hasta contarlos con los dedos y pensar entonces y decir, yo sí tengo una vida espiritualmente correcta. Porque los conocemos y según nosotros, en nuestro imaginario los cumplimos, aunque estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo nos revela que no los cumplimos. Porque no hemos adorado a un ídolo, ¿verdad? No hemos desobedecido a nuestros padres. No hemos matado a nadie. No hemos mentido, no hemos robado, no hemos adulterado y hasta hemos guardado el sábado porque no tenemos un trabajo formal en día sábado. Hemos visto los mandamientos como reglas de comportamiento que son fáciles de guardar. Como dice mi hijo, ¿no? Mi hijo, ¿y eso qué trata? Fácil, me dice. ¿Y cómo le hiciste con eso, amigo? Fácil, me dice. Pero me lo dice hasta, como dice, no podés, va. Fácil. Lo hemos visto como reglas de comportamiento fáciles de guardar. Pero si profundizamos un poco más, hermanos, al llegar al 10º mandamiento, hermanos, no se nos hace fácil reducirlo a una regla externa, porque está diciendo, no codiciarás. Y eso ya no es algo externo, es algo que tiene que ver con el corazón. Es más bien una actitud interna, no codiciarás. Codiciar es estar descontento con lo que Dios nos ha dado. Y entonces usted tendría que preguntarse, y yo tendría que preguntarme en esta mañana, ¿estoy contento con todo lo que Dios me ha dado? ¿Con todo? ¿Estoy contento con mi familia? Es que si hubiera nacido en una familia diferente, me decía una prima, ¿va? Porque pues ellos no eran ricos, ¿verdad?
si hubiera nacido en una familia diferente. ¿Estamos contentos con nuestra familia? ¿Estamos contentos con nuestros bienes que hoy tenemos? ¿Muchos o pocos? ¿Estamos contentos? ¿Estamos contentos con nuestro cuerpo? Y ahí empiezo a ver caras un poco. ¿Estamos contentos con nuestro cuerpo? Y pongámosla un poco más cardíaca. ¿Estamos contentos con nuestro género? Como es el tema de moda, ¿verdad? Hay que aprovechar. Codiciar, hermanos, incluye envidia, incluye autocompasión, incluye queja, incluye murmuración, incluye deseo descontrolado. Es un anhelo idólatra. Es idolatría, hermano, es tremendo porque la codicia al final tiene que ver con idolatría. Es un anhelo idólatra por más belleza, por más riqueza, por aprobación, por poder, etcétera. Pablo, hermanos, no había comprendido que codiciar contra Dios no es amarlo suficiente. Es decir, cuando se codicia, hermanos, algo, se está poniendo en un lugar arriba de Dios y eso es idolatría y eso es no amar a Dios lo suficiente como para ponerlo a Él en el primer lugar. Pablo entonces no había comprendido, según él lo dice, que codiciar contra Dios es no amarlo lo suficiente como para estar satisfecho. Así que, hermanos, ese pecado lo llevó a la muerte. Dice el versículo 10, ya para ir concluyendo. Y hallé, dice, mire pues, versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, ¿qué dice él? A mí me resultó para muerte. ¿Por qué le llevó a muerte? ¿Por qué le llevó a muerte ese mandamiento? Porque en primer lugar, lo engañó, avivando toda clase de codicia. Lo dice un versículo ahí. Y en segundo lugar, lo mató. Versículo 11. Porque el mandamiento, tomando ocasión, porque el pecado, dice, tomando ocasión por el mandamiento, ¿qué dice? Me engañó y luego, y por él me mató. Por supuesto, hermanos, que el problema no está en la ley, sino en Pablo. El problema no está en la ley, está en nosotros. Está en nosotros. Y por eso termina este pasaje de manera maravillosa cuando dice, versículo 12, hermanos, de manera que la ley a la verdad es ¿qué? Santa. Y el mandamiento, santo, justo y bueno. La ley entonces, hermanos, cumple su propósito. La ley cumple su propósito, no el que se le ha querido dar de salvación. Ese no es el propósito de la ley. Pero la ley sí cumple su propósito. Nos define el pecado, nos revela nuestra verdadera condición, saca a luz nuestro verdadero yo, que es un yo pecador, necesitado de Dios. Razón tenía el apóstol Pablo cuando le escribió a los Gálatas en el capítulo 3, versículos 24 al 27, Gálatas 3, 24 al 27, se los leo, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, hablando de la iglesia, inmersos en el cuerpo de Cristo, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hermanos, como creyentes, debemos tener cuidado de no caer en el punto de vista farisaico de la ley de Dios. Debemos estudiarla honesta y sinceramente, porque la ley nos dará la correcta perspectiva de Dios, santo, perfecto, justo, pero nos dará la correcta perspectiva de nosotros mismos.
pecadores, necesitados de Cristo. Vamos a orar, hermanos.